Se le llama Imperio Español al conjunto de territorios gobernados por las dinastías hispánicas. Se le ha conocido también por otros nombres: Imperio de España, Monarquía Universal Española, Monarquía Española o Monarquía Hispánica. El inicio del Imperio Español se ubica en el siglo XV con la unión de la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón, mejor conocidos como los Reyes Católicos. En primer lugar, estos reyes querían fortalecer su dominio sobre el norte de África y utilizar sus puertos más cercanos para comerciar oro. Por otro lado, estos deseaban extender sus dominios a través de la expedición a tierras lejanas y así poder propagar el catolicismo. En 1492, España conquistó el reino nazarí, el último musulmán en la península. Entonces, un navegante, Cristóbal Colón, se plantea el proyecto de llegar a la India por una ruta más corta que la usada por los navegantes portugueses. Tras el rechazo del rey Juan II de Portugal, hace su ofrecimiento a los reyes católicos, comenzando así su peregrinaje hasta alcanzar este propósito. El 17 de abril de 1492 se firman las capitulaciones de Santa Fe. En virtud de las mismas, Colón es nombrado almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriese. El proyecto colombino ve la luz el 3 de agosto de 1492, saliendo la expedición del puerto de Palos de la frontera en Huelva y avistando tierra americana, las islas de Guanaani en las Antillas el 12 de octubre. Sigue su trayecto por las islas de Cuba y la Española. En este primer viaje, Colón no alcanzará su objetivo de llegar a las islas de la Especieria y de ahí que se embarcase en un segundo viaje centrado en demostrar que el territorio encontrado era realmente la India. Se inicia en Cádiz con un rumbo más al sur. Los territorios costeados son las islas de Barlovento, las 11.000 Vírgenes, Puerto Rico, la costa sur de Cuba y Jamaica. Funda la primera ciudad hispana en América llamada La Isabela en la isla La Española, actual República Dominicana. A la muerte de Fernando el Católico en 1516, accede al trono su nieto Carlos I, educado en Flandes y desconocedor de la lengua y las costumbres españolas, que reina hasta su abdicación en 1556. Inaugura la dinastía de los Habsburgo en España y se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519 bajo el nombre de Carlos V. Así, con los reinos hispanos, Austria, los Países Bajos, América, el Franco Condado, el Rosellón, Cerdeña, Sicilia y Nápoles bajo su control, se convierte en el rey más poderoso de su tiempo. Al poco de llegar a Castilla en 1519, estalla la rebelión de los comuneros. Son burgueses urbanos recelosos de los flamencos que empiezan a copar los cargos de la administración castellana y descontentos por el alza de los impuestos para sufragar los gastos del imperio. También se producen las revueltas de las Germanias de Valencia y Mallorca en 1520. Artesanos de los gremios alzados en armas contra los abusos de la nobleza. Reprime ambas revueltas con extrema dureza, reafirmando así su papel de monarca autoritario. La reforma protestante le lleva a la guerra contra los principados alemanes, que rechazan su autoridad imperial. Los derrota en 1547, pero no logra que abandonen el protestantismo y debe reconocer la libertad religiosa de los principados en la paz de Habsburgo de 1555. El Imperio Español en América se forja en el siglo XVI bajo el gobierno de los dos primeros reyes de la nueva dinastía de los Habsburgo, Carlos I y Felipe II, denominados convencionalmente como Austrias Mayores. Durante la administración de Carlos I se explora y conquista buena parte del continente americano. Se organiza el nuevo espacio en dos grandes divisiones políticas administrativas y se inicia su explotación económica. De esta manera, tras la llegada del Caribe entre 1519 y 1540, se sientan las bases del Imperio Español en la América continental, expansión orientada hacia dos ámbitos geográficos, América Central y el sector andino de Sudamérica. Hernán Cortés dará el salto desde Cuba al Valle Central de México. El otro gran movimiento de conquista parte de Panamá hacia América Central y se centra en la actual Nicaragua. Poco después, Pizarro, en Perú, logrará el desplome del imperio inca. Pedro de Valdivia se adentrará en Chile, aunque no podrá superar la resistencia araucana y consolidar su posición en el sur del país. Desde el Atlántico, Pedro de Mendoza intentará controlar la región de La Plata. La conquista del sur será lenta y quedará paralizada en Paraguay hasta 1580.
Todos estos territorios se integraron en la Corona de Castilla y más tarde en la Corona de España. Inicialmente se organizaron en dos virreinatos, el de la Nueva España y el del Perú. Con el descubrimiento y asentamiento de varios archipiélagos del Pacífico a finales del siglo XVI, se incorporaron al imperio las Indias Orientales Españolas, formadas por las Filipinas, las Marianas, que incluían Guam, y las Carolinas, que incluían las Palaos, bajo la jurisdicción de la Nueva España. Más tarde, el virreinato del Perú se dividió en dos, el de Nueva Granada y el del Perú, y finalmente se creó el del Río de la Plata. Debido a la gran extensión de las Indias, se precisaba una organización política para administrar estos vastos territorios. En la península tiene su sede el Consejo de Indias. Este fue creado bajo el reinado de Carlos I en el año 1524, con el nombre de Consejo Supremo y Real de las Indias. Desde este consejo se manejaba todo lo relacionado al imperio, a nivel administrativo, judicial, militar y religioso. En lo que tiene que ver con la justicia, el consejo se comporta como el Tribunal Supremo y en la parte militar se encargaba del control de la armada que protegían al imperio. En América, las instituciones de gobierno más importantes fueron los virreinatos. El virrey representa a la mano derecha del rey y es un hombre de mucha confianza, el cual es el representante directo del mismo en todo el imperio, dándole toda la autoridad como gobernador, capitán general, supervisor de toda la parte económica, presidente de la audiencia y hasta vicepatrono en el ámbito religioso. Además existían las audiencias. Estas representan instituciones encargadas de la parte jurídica en suelo americano, creadas debido a la lejanía del Nuevo Mundo y lo difícil de las comunicaciones con España. Estas audiencias se encargaban de administrar la justicia del pueblo, de que se cumplieran las instrucciones y órdenes del rey y los cabildos. Los cabildos se centraban en controlar la parte fiscal de los presupuestos y las rentas municipales, el control de la delincuencia, el abastecimiento de alimentos y administrar la justicia en general. El virreinato de Nueva España fue el más importante de todos los virreinatos. Su territorio cubría una gran extensión de territorio con México como su centro, las Antillas y América Central, también Colombia y una parte de Venezuela. Además abarcaba el Océano Pacífico y lo que hoy es Texas. La capital estuvo situada en Tenochtitlán y el lago de Texcoco, lo que hoy se conoce como Ciudad de México. Resultó ser la capital más importante de todo el dominio español en América. El primer virrey de este virreinato fue Antonio de Mendoza. Virreinato del Perú. Este tuvo su origen en el año 1542 y llegó a ser el más importante de Sudamérica. Inicialmente y por casi 200 años, este virreinato abarcó una gran parte de Sudamérica y también Panamá, regiones que se encontraban bajo mucho control y vigilancia. Entre los territorios que llegó a abarcar se cuentan los actuales Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y una parte de Brasil, una parte de Venezuela que correspondía a las costas del Mar Caribe. No formaban parte de este virreinato sino el del Nueva España. El centro de este virreinato se concentró en Charcas, Lima y Quito, ya que no poseían ningún gobernador. Virreinato del Río de la Plata. Este virreinato se instauró en el año 1776. Estuvo conformado por Córdoba del Tucumán, Río de la Plata, Alto Perú y Paraguay, con capital en Buenos Aires. La gobernación del Alto de Perú fue incluida en este virreinato con la finalidad de sufragar los gastos referentes al funcionamiento y administración. La razón por la que se creó este virreinato tuvo que ver con factores externos y también internos, como el hecho de que existía una competencia comercial entre Lima y Buenos Aires, lo cual no era conveniente para los españoles. El virreinato de la Nueva Granada abarcó los actuales territorios de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Fue creado el 27 de mayo de 1717, uniendo la Real Audiencia de Quito, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Santa Fe. La corona se vio obligada a constituir este nuevo virreinato por dos razones principales. Era la zona más importante de producción aurífera y su estratégica posición le permitía enfrentar con efectividad el contrabando y la piratería. La ciudad de Bogotá pasó a ser la capital del nuevo virreinato, convirtiéndose de esta manera en uno de los principales centros de actividad de las posesiones del imperio en América. El imperio español alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados a finales del siglo XVIII, aunque su máxima expansión se produjo entre los años 1580 y 1640, periodo en el que tuvo lugar la Unión Ibérica o unificación bajo la corona española de los imperios español y portugués. Durante el siglo XVI y el siglo XVII
funcionó una estructura territorial propia virreinal y no colonial. Este sistema, muy diferente al de otros imperios europeos, basado en la consideración de los territorios de ultramar como extensiones de la metrópoli y por lo tanto iguales en derechos a los de la península, funcionó hasta el año 1768. Es solo durante el último periodo del imperio en el siglo XIX cuando adquiere estructura puramente colonial. A Carlos I le sucede su hijo Felipe II, que no recibe los territorios alemanes ni la corona imperial, ya que Carlos I se los deja a su hermano Fernando, pero en 1580 recibe Portugal por herencia materna. En política exterior, Felipe II se atribuye la defensa de la Iglesia de Roma, frena la expansión turca por el Mediterráneo con la victoria en la batalla de Lepanto en 1571, pero también encaja derrotas, una en los Países Bajos, cuyos territorios del norte se independizan de España, y otra contra Inglaterra, que en 1588 acaba con el poderío naval español al destruir la flota enviada para invadirla, la Armada Invencible. Durante el reinado de Felipe II no hubo grandes conquistas en América, pero sí destacadas aportaciones en diferentes ámbitos de la política, la economía y la sociedad que hicieron de las nuevas posesiones americanas un sistema imperial efectivo. Con el nuevo rey se finalizó la organización y establecimiento de las estructuras administrativas y judiciales de los Austrias en América. Felipe II dio a sus dominios de ultramar un gobierno firme, aunque la eficacia de las órdenes y los decretos que salían de Madrid y el Escorial disminuía inevitablemente con la distancia. Otros aspectos fundamentales del imperio de Felipe II sería la definitiva inserción del Nuevo Mundo en el sistema económico europeo por medio del intercambio comercial atlántico de productos americanos como el azúcar demandados por los reinos hispánicos, Portugal, Italia y Flandes, y sobre todo por la necesidad de metales preciosos requerida por la costosísima política exterior europea. Es un hecho reconocido que el oro y la plata americanos sustentaron la diplomacia y las guerras contra Francia, Inglaterra, Países Bajos, la Reforma Protestante y el Imperio Otomano. La muerte de Carlos II sin descendencia provoca un problema sucesorio de dimensiones internacionales. Las principales monarquías del viejo continente verán el momento óptimo para situar en la cabeza del imperio español a un monarca afín a sus intereses. El enfrentamiento entre las dos casas reales llevará a Europa y a sus territorios en América a un largo conflicto bélico entre 1700 y 1714, denominado la Guerra de Sucesión Española. La victoria final fue para el bando Borbón, que proclamó finalmente a su candidato como Felipe V, rey de España y del Imperio Español. Cuando los Borbones acceden a la corona española, América era asediada por las grandes potencias europeas, en tanto que se había convertido en un mercado apetecido. Francia y Holanda habían conseguido penetrar en el sistema comercial caribeño e Inglaterra, gracias al Tratado de Utrecht en 1713, estaba autorizada a comerciar con la América española y además poseía el monopolio de la trata de esclavos. Mientras tanto, España curaba sus heridas de la Guerra de Sucesión. En el espacio americano también hubo importantes reformas fundamentales que afectaron tanto a las instituciones como a la forma de gobierno. Respecto a las primeras, se suprimió el Consejo de Indias, también se crearon intendencias y además se reordenaron las divisiones virreinales establecidas por los Austrias, creándose dos nuevos virreinatos: en 1717 el de Nueva Granada con capital en Santa Fe de Bogotá y en 1776 el del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Pero la medida más relevante fue la instauración de un nuevo modelo de Estado americano que dependía directamente de los funcionarios de Madrid y controlaba absolutamente los recursos del Nuevo Mundo. Por lo tanto, se llevó a cabo un programa de desamericanización de los cargos públicos y una reconquista administrativa, desbancando de la burocracia y del poder regional a los americanos y sustituyéndolos por funcionarios reales. El resultado final fue el surgimiento de un descontento social criollo generalizado ante el desmantelamiento del Estado de consenso no absolutista propio de la América de los Habsburgo. El Imperio Español comienza a desintegrarse formalmente con la ocupación de las tropas napoleónicas de España, que da inicio a los procesos emancipadores. Van surgiendo durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX una multiplicidad de repúblicas coincidentes en su mayoría con alguna antigua demarcación colonial. Estas repúblicas irán sufriendo modificaciones en sus territorios y límites tras dejar de depender de España, y el papel de las reformas borbónicas ha sido reconocido como un factor esencial en el complejo y multicasual proceso de emancipación en América.